Hola jóvenes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a resolver un problema relacionado con el tema de razón de cambios relacionadas en el área del cálculo. Tenemos un problema en donde se habla de dos funciones diferenciables, son funciones de posición, en este caso la x y la y, que van a ser diferenciables de t. ¿Qué significa para empezar? Diferenciable significa primero que todo al tener x y al tener y, digamos que se podría asumir que t es el tiempo, tanto x como y o el cambio en la posición de x y de y van a depender del tiempo, es decir, dependen de t y la y también depende de t. Este par de valores corresponden a coordenadas x y y en el plano cartesiano, es decir, yo tengo el plano cartesiano y si este es un punto de coordenadas x0 y este es un punto de coordenadas 0, y, entonces es posible que los puntos se vayan moviendo para abajo. Obviamente si este se mueve para la derecha, si el punto, llamemos al punto P y a este el punto Q, es claro que si el punto P se mueve para la derecha, es probable también que el punto Q baje también, se mueva hacia abajo. O es probable que si el punto Q se vaya para arriba, el punto P se mueva hacia la izquierda, entendiendo pues que esta distancia o esta longitud de este segmento podría ser constante, quién sabe. Pero lo que está ocurriendo es que los movimientos que genera X y Y pueden depender del factor tiempo o de la variable tiempo, tiempo t. Entonces, ¿qué significa que sean diferenciables de t? Significa que si usted tiene ambas funciones en términos de t, usted podría encontrar la derivada de x con respecto a t, la razón de cambio, y también podría encontrar la razón de cambio de y con respecto a t. Eso es lo que significa que sean diferenciables de t. Y tenemos esta fórmula o esta expresión de distancia entre el par de puntos. Esta es la distancia que podría incluso estar cambiando. Podría estar cambiando. Entonces, fíjense que la función d es una función de x y de y. Entonces, para que ustedes lo logren ver un poco mejor, fíjense que aquí hay una dependencia increíble. La distancia entre el par de puntos depende de la variable x y depende de la variable y, porque así está dada la fórmula. Pero la variable x y y ambas dependen de la variable tiempo. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Que a la hora de verificar la razón de cambio de la distancia que separa los dos puntos, esa razón de cambio se va a determinar respecto al tiempo. Es decir, ustedes finalmente lo que van a hacer es verificar, para problemas pues usuales, es la derivada de la distancia con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces de dt. Bueno, entonces para que logren entender un poco en qué consiste esta cantidad de variables del problema. Bueno, dice, determine cómo se relaciona la derivada de la distancia con respecto al tiempo cuando con dx de t si y es constante. Bueno, cuando yo me refiero a que y es constante, significa que la coordenada o ese numerito y es un número. Este es un número. ¿Y qué podría significar eso? Entonces observen en este caso que cuando yo me refiero a que la y es constante, significa que es como si este punto permaneciera fijo ahí, quieto. Pero la variable x es la que está cambiando y evidentemente si yo por ejemplo calculo la distancia entre el punto A y el punto B, evidentemente cuando la variable x es, digamos, independiente, es variable, entonces fíjense que permaneciendo la y constante, evidentemente hay un cambio en la distancia que separa los puntos A y B. Entonces fíjense que el 4 operaría como si fuera una constante. Entonces en este caso, como me están pidiendo de t, lo que yo tengo que encontrar es la derivada de la distancia que separa ambos puntos con respecto al tiempo, ¿cierto? Es decir, tengo que encontrar la derivada, como les mencionaba acá, la derivada de la distancia con respecto al tiempo, pero entonces para eso yo tengo que pasar por dos derivadas. ¿Por qué? Porque resulta que para poder llegar desde la derivada
para poder llegar a la derivada de la distancia con respecto al tiempo, yo tengo que pasar por dos derivadas intermedias, digamos que son la derivada de x, la derivada de la distancia con respecto a x, y luego multiplicar por la derivada interna. ¿Por qué? Porque sabemos que la posición x depende del tiempo, implícitamente. Entonces tendríamos que también multiplicar por x' o de x de t. Y lo propio haríamos también con la derivada de d con respecto a y, y luego calcularíamos la derivada de y con respecto al tiempo. Bueno, entonces para poderle dar solución al problema vamos a derivar. Entonces la derivada de la distancia con respecto al tiempo sería la derivada de la raíz cuadrada. Entonces la derivada de la raíz cuadrada sería 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar por la derivada interna. Aquí es donde está la dependencia o no, o lo que sea constante, lo que significa que sea constante. Vamos a multiplicar por la derivada interna. La derivada interna es la derivada de este par de términos. Pero resulta que como la x es variable y aquí están diciendo que la y es constante, cuando ustedes deriven y, como es una constante, su derivada es 0. Entonces en este caso va a quedar multiplicado por 2x porque x es variable. Aquí incluso el mismo problema le está diciendo a usted. 2x ¿por quién? Por dx de t, conocido también como x'. Es decir, ustedes podrían colocar dx de t o sencillamente por x'. Y se entenderá que ese x' es la derivada de x con respecto al tiempo. ¿Listo? Yo lo voy a colocar temporalmente aquí como dx de t. ¿Listo? Ahora más, resulta que ahorita le corresponde a usted derivar el y cuadrado, pero resulta que como y es constante, es un número, su derivada va a ser igual a 0. Entonces, reorganizando un poco estos términos acá, yo puedo cancelar, bueno, voy primero a organizar 1 sobre 2 veces raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. Esto va a quedar por 2x. Voy a colocar x' para que se vayan ustedes familiarizando con esta notación. Puedo cancelar este 2 con este 2 y resulta que la respuesta del problema sería la derivada de la distancia con respecto al tiempo sería igual a, arriba que quedó, x por x' sobre raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. Y esa sería la primera respuesta. Bueno, para la siguiente, ya siendo un poco más familiar, digamos lo que se está pidiendo, aquí se está hablando que se calcule de nuevo la derivada de d con respecto al tiempo. Se puede hacer sin problema, derivada de d con respecto al tiempo, el camino es el mismo. Y quieren mirar cómo se relaciona la derivada de la distancia cuando con estas dos derivadas, cuando ambas son variables. ¿Qué significa? Significa que el punto x 0 y el punto 0y se están moviendo simultáneamente. Ahí ellos se mueven conforme pasa el tiempo. Lo que pasa es que no tengo dos manitos que estén jalando los puntos, pero lo que ustedes sí se imaginan, eso es. Bueno, entonces aquí vamos a mirar cómo queda la derivada. Sería muy parecida a la de arriba. 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2, por la derivada de la raíz cuadrada, multiplicada por la derivada interna. Y aquí sí, común y corriente, sería 2x, pero como x depende del tiempo, por x'. O si ustedes también quieren, pueden colocarlo dx de t, ¿sí? Por dx de t. No hay problema. Más, ahora, la derivada de y cuadrado. Como y cuadrado, como más bien y también está variando, entonces se puede multiplicar por 2y. ¿Por quién? Por dy de t. En ese formato estaría todo muy bien, pero ustedes también podrían escribirlo como 1 sobre 2 raíz de x a la 2 más y a la 2. Para organizar términos podrían escribir 2. De hecho miren que en la parte de arriba ustedes podrían sacar un factor común 2. ¿Sí ven? Porque el 2 es común aquí y es aquí común. Entonces va a quedar x, ahora sí voy a escribir mejor x' más y'. Entonces este 2 se puede cancelar con este 2 y finalmente la respuesta será x' más y' sobre raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. Esa sería la segunda. ¿Listo? Entonces
Espero que hayan logrado comprender esto de la variable, cuando es constante, cuando es variable, en fin. Y la última sería determinar cómo se relaciona la derivada de x con respecto al tiempo con la derivada de y con respecto al tiempo si d es constante. Entonces fíjense que aquí pasa algo curioso, porque resulta que la fórmula de distancia dice que es igual a la raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2, ¿cierto? Pero como están pidiendo la relación entre ¿quién? Entre dx de t con dy de t cuando esta es constante, entonces significa que cuando usted derive la d, ¿sí? Miren lo que va a pasar. La derivada de d con respecto al tiempo, esta derivada es 0. ¿Por qué? Porque esta en este caso es un número, es constante. Constante. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a quedar? Sabemos que aquí va a quedar la derivada de d, va a ser 0. Y la derivada en la parte derecha, ¿qué va a quedar? 1 sobre 2 raíz de x a la 2 más y a la 2. Aquí siendo un poco más rápido sería 2x por x' más 2y por y'. ¿Sí? Y aquí vuelve y se saca el factor común. Entonces va a quedar x más y' sobre 2 veces, perdón, ya cancelé el 2, acuérdense que ese es el mismo procedimiento de arriba, raíz de x a la 2 más y a la 2. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre, permítame, yo aquí hago algo mejor, cuál es la relación que existe entre x' y y'? Aquí la tenemos, 0 igual a x' más y' sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y bajo el supuesto que x y y ambas no estén en el origen, sean distintas de 0 simultáneamente, entonces x' más y' sería igual a 0. ¿Por qué? Porque este cociente, miren que es igual a 0. Y según la matemática básica, para que una fracción o un cociente sea igual a 0, su numerador tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué significa? Que x' va a ser igual a menos y'. Esa sería la relación que está pidiendo en este caso el ítem C. ¿Listo? Bueno, entonces con esto me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. No olviden compartir el video y darle me gusta y seguirme de una vez. Nos vemos después. Chao, chao.